Buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Félix Galindo y vengo a presentar la actividad de aprendizaje y recargos arancelarios Dumping de la asignatura Arancel y Clasificación Aduanera. Comencemos. Introducción. En las últimas décadas el comercio ha experimentado un aumento significativo a nivel mundial y sobre todo reducciones arancelarias en varios países a través de acuerdos de libre comercio y multilaterales, en parte y conjuntamente en el ámbito del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio GATT y Organización de Comercio OMC. Aquí está lo más importante en este momento, el dumping. Primero hablemos de los derechos antidumping. Ese es un cargo adicional que establece la UE cuando aparece después de enviar el archivo. Es solo que el precio de los bienes importados es más bajo de lo normal. Se considera un método para corregir los efectos nocivos, importar bienes a un precio más bajo que el mercado si es precio más bajo es el resultado de su beneficio. La subvención del país exportador puede ser un derecho compensatorio o contra los subsidios. Dumping. ¿Qué es el dumping? La palabra dumping se empezó a divulgar en la época medieval como acto de deshacerse de algo rápidamente. Fue en 1968 cuando comenzó a utilizarse como término comercial, se describió como una actividad comercial con el propósito de deshacerse de la producción excedente vendiéndola al mercado. En la actualidad el dumping logra una identidad propia, se refiere a ofrecer a la venta en el extranjero grandes cantidades de mercancías a precios inferiores del costo de producción con el fin de perjudicar a los competidores y adueñarse del mercado. Desde este punto de vista, el dumping es una práctica comercial desleal en la medida en que daña el sector económico de un país. El dumping es una práctica de competencia desleal que es condenada y sancionada en el comercio internacional y su regulación busca prevenir y corregir distorsiones. Así, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina comparando los precios en dos mercados. En la mayoría de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos para determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador, valor normal y precio de exportación, con el fin de poder realizar una comparación adecuada. Tipos de dumping. Esporádico. En definitiva, al ser el dumping un acto de competencia desleal sujeto a críticas y sanciones en el comercio internacional, se trata de una regulación para prevenir y corregir distorsiones. El dumping esporádico aumenta el bienestar potencial del país importador. Predatorio. El dumping predatorio es clasificado como práctica desleal de competencia y como la forma más dañina de dumping. Consiste en la venta por parte del exportador de la producción en el mercado externo, logrando una pérdida pero ganando acceso al mismo y excluyendo así la competencia. Persistente. El dumping sostenido es la práctica persistente de exportar por debajo del precio para maximizar las ganancias aprovechando la diferencia en la elasticidad precio de la demanda entre los mercados interno y exportación. Otros usos para el término dumping. Exchange. Este tipo de dumping ocurre cuando la moneda de un país se devalúa con respecto a otro, favoreciendo las exportaciones de ese país. En este caso, el efecto es el mismo, excepto que no hay discriminación de precios. Freight. El dumping de carga, flete o flete ocurre cuando se otorgan tarifas preferenciales para el transporte de mercancías para la exportación. Tenga en cuenta que esta situación no debe confundirse con el dumping de mercancías, ya que los costos de envío son una de las mejores formas de proteger las industrias nacionales del exterior. Escondido. Consiste en cobrar el mismo precio en ambos mercados, doméstico y extranjero, y obviamente no hay dumping que discrimine en otros aspectos como exportan al mismo precio pero de diferente calidad. En otras palabras, los productos exportados son de mayor calidad que los que se consumen localmente. No se cobra los costos de empaquetado o transporte cuando se exporta. Conceder mayores plazos de crédito a los extranjeros. Consiste en cargar los mismos precios en ambos mercados, el nacional y el extranjero, por lo cual aparentemente no hay dumping, pero se discrimina en otros aspectos. Oficial es definido como los subsidios a las exportaciones. Social, esta consiste en lograr precios bajos gracias a que algunos productores se benefician de leyes laborales poco exigentes. También puede cambiar su sistema de precios. Además, el país importador puede obtener un precio más ventajoso que el país exportador. Los países más interesados en abordar el dumping social son los países desarrollados, ya que se traduce en la pérdida de partes enteras de dispositivos industriales. Ecológico. En este caso se prefieren los productores de países con leyes ambientales menos estrictas, generalmente países pobres. Las empresas en el país A soportan un conjunto de impuestos y o condiciones en ese país a través de leyes estrictas. B es una exención que afecta costos y consecuentemente precio.
Antecedentes de dumping. Desde la década de 1990, las empresas han centrado su atención en la obtención de terceros para certificar la calidad de sus empresas y han creado una serie de organismos de certificación a nivel nacional e internacional GATT. Los productos importados tampoco están sujetos a impuestos más elevados u otras cargas internas que las aplicables a los productos nacionales y no reciben un trato diferente al que las leyes y reglamentos nacionales otorgan a los productos nacionales. Asimismo, se establecen normas sobre restricciones cuantitativas, derechos y formas de importación y valoración en aduana. Los miembros de la OMC convinieron también en el establecimiento de listas de tipos arancelarios consolidados. Por otra parte, el artículo 6 del GATT de 1994 autoriza expresamente la imposición de determinados derechos antidumping por encima de la tasa límite de las importaciones de determinados países. En caso de que la rama de producción nacional resulte perjudicada o se tema que resulte perjudicada por el dumping o la creación de la rama de producción nacional que retrase significativamente. Acuerdos relativos a la aplicación del artículo 6 del GATT de 1994, comúnmente conocido como Acuerdo Antidumping. Acuerdo AD desarrolla los principios básicos establecidos en el artículo 6 en materia de aplicación, investigación y determinación y aplicación del derecho antidumping. Acuerdos anteriores, 1948. A medida que las tasas arancelarias cayeron con el tiempo después de la entrada en vigor del GATT inicial, aumentó la dependencia de los derechos antidumping y se hizo cada vez más evidente la insuficiencia del artículo 6 para regular la imposición de derechos antidumping. El artículo 6 prevé que se haga una determinación de daño material, pero no contiene orientación sobre los números enteros que se deben aplicar para determinar el daño material y no abordan la metodología muy general de establecimiento del dumping. Acuerdos anteriores, 1967. Las partes contratantes del GATT han negociado códigos más detallados sobre medidas antidumping. El acuerdo sobre prácticas antidumping fue la primera de estas disposiciones. Entró en vigor en 1967 como resultado de la Ronda Kennedy. Sin embargo, dado que Estados Unidos no había firmado los códigos de la Ronda Kennedy, el pacto tenía poca importancia de práctica. Acuerdos anteriores, 1980. El Código de la Ronda de Tokio, que entró en vigor en 1980, marcó un desarrollo extraordinario. Básicamente proporciona mucha más orientación que el artículo 6 sobre la determinación del dumping y los daños. Conclusión. El dumping es un incidente que afecta directamente a las empresas estatales al hacer que los clientes potenciales prefieran productos más baratos debido a la competencia desleal de los países poderosos. Por supuesto, esto no siempre es la mejor calidad, pero es barato. Y eso es todo. Que tengan un buen día. Hasta luego.